Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. En Gucci's, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci's encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci's te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones X y People TV. No te lo pierdas. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Muy buenas tardes, queridos internautas. Un día más en Conexiones, el programa que te conecta con la vida. Esta vez estamos nuevamente con nuestro invitado Freddy Ramírez de Colombia y pues con nuestro amigo Miguel Ángel Bosa de Colombia también, tratando un tema especialísimo que se llama la desconexión comunicativa. Vamos a saber cómo nos desconectamos, cómo conectamos esa comunicación, por qué, cuándo y dónde, y con quién la desconectamos y con quién la debemos conectar. Freddy, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, pues muy bien esta noche. Buenas tardes. Qué gusto volver a estar contigo aquí, Nadia, y compartir el día de hoy con un compañero amigo, con Miguel Ángel Bosa, un amigazo de aquí de Colombia, que compartimos
los tres compartimos algo interesante y es que tenemos la enfermedad de Parkinson, pero pues eso no nos limita. Hoy vamos a tener una Así es. charla muy interesante, como tú decías, sobre la desconexión comunicativa y pues vamos a pasarla bien, vamos a compartir este espacio con los internautas y pues nada, un saludo para Miguel y bienvenido. Pero, Muchísimas gracias. ajá. Es un placer para mí estar aquí esta tarde y poder compartir este espacio y este tiempo con ustedes para hablar de un tema tan importante como es la comunicación. Perfecto. Como lo dicen ustedes, también soy un enfermo de Parkinson o tengo la condición de Parkinson, que de muchas maneras es una condición que nos ayuda muchísimo a influir en muchas personas. Y eso es algo que agradecemos y que debemos tener claro que más que una cosa mala puede resultar en algo muy positivo, no solamente para nosotros, sino para las personas que nos rodean. Sí, ¿verdad? Yo sí he Cuéntanos un poquitico sentido sobre tu eso. vida, Miguel. ¿Cómo has sentido eso? Yo digo, yo sí he sentido eso, que a mí me ha cambiado mucho la vida. Más bien, pues no me he desconectado, me he conectado más. Pero pues ciertas personas sí tienden a hacer lo contrario, ¿no? Cuando se enteran pues de que tienen la condición de Parkinson, se desconectan del mundo, se aíslan, limitan su comunicación y yo pienso que esto pues primero se debe trabajar con un profesional, pero también tenemos nosotros que trabajar con nosotros mismos. Yo pienso que Ujú. Freddy y yo somos personas que hemos logrado superar esas barreras de desconexión, pero hay personas que también necesitan esos tips, esa información para poder superar esas barreras. ¿Cómo usted calificaría la desconexión comunicativa y por qué usted cree, Miguelito, que se da? Porque un buen chiste conecta, ¿sí o no? Sí, evidentemente. Ahí la desconexión en la comunicación es una cosa que está vigente o que está presente todo el tiempo. O sea, nosotros aprendimos a hablar, pero no necesariamente el hablar quiere decir que nos estemos comunicando. Así es, Para que haya una buena comunicación, influyen o aparecen una serie de elementos que se conjugan y que si no están presentes, posiblemente estamos hablando, pero no vamos a tener el resultado o no vamos a tener el impacto que estamos esperando. Normalmente una desconexión quiere decir que alguien arrancó y no obtuvo lo que se necesitaba o no logró alcanzar el objetivo. Entonces, ¿qué es una desconexión? Una desconexión es un conflicto o es un corte. una Ok. discrepancia, ¿correcto? Ujú. O es un corte o donde se evidencia que falta algo. Y por eso se crea un cortocircuito, o sea, algo que arrancó y no terminó. Entonces, y Exacto. ocurre todo el Ujú. tiempo, y más en nuestra condición tenemos que ser muy cuidadosos con eso. ¿Por Claro. qué ocurre? Hay muchas razones para que ocurra una desconexión. Uno, por falta de conocimiento, por falta de interés, por falta de herramientas. Incluso en muchas ocasiones hablamos de falta de educación Ujú, o sí, de herramientas, de conceptos, de elementos que nos permitan evaluar lo que está pasando a nuestro alrededor y qué es lo que se espera de nosotros. La comunicación o las desconexiones ocurren porque no estamos hablando en el mismo canal o ujú. porque no estamos con el mismo interés normalmente. Sí. ¿A usted sí le ha pasado que a veces uno se sienta en la mesa a conversar, a platicar, qué sé yo, a contar alguna cosa que le está pasando y la otra persona empieza con el celular? Ajá, Eso para sí, mí es una desconexión total. Y eso, Claro. una de las causas de eso es, em, qué sé yo, la mala educación, podría decirse, ¿no? Sí, podríamos hablar de una mala educación, pero también podríamos hablar
de una falta o, o de una falta de interés o Venga. de no poder comprender o aceptar las cosas que se están diciendo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando, Ah, esa cuando sonrisa me suena rara, Miguel, ya. Y ya va a comenzar con sus dichos, ya va a comenzar con sus dichos. Sí, tengo muchos dichos. Yo creo que para cada Yo, ocasión tengo un dicho. yo le veo la Pero cara y me hace ya. recuerdo una ocasión que un líder eclesiástico me dijo, cuando se vaya a casar, es muy fácil que usted identifique si la persona con la que usted está interactuando va a ser la persona correcta o no. Y él Ya. dijo, sencillamente lance una idea de lo que quiera, lance una idea espiritual, Ajá. eh, no sé, algún suceso de Semana Santa, alguna cosa que le impresionó de alguna reunión eclesiástica o religiosa, y escuche, a ver qué le devuelven. Ujú. Porque Ya. si usted manda una idea de un tema y le devuelven o le dan una respuesta totalmente desenfocada, ya sabe que ahí hay algo que está fallando. Ya. Y Ujú. es importante saber eh, si estoy lanzando bien la idea para ver qué respondo. Y entonces mi esposa me decía, si hubiera sabido eso antes. Ahí hubo una desconexión Hay un comunicativa. este, ujú. Tema equivocado, tema equivocado. No, y suele ocurrir. Cuando uno está, por ejemplo, en la mesa, influyen muchas cosas, las normas que uno coloque con las personas con las que va a compartir los alimentos. Uno a veces les puede decir, bueno, vamos a apagar los celulares y vamos Ujú. a cenar y después de cenar, entonces vuelven a sus celulares. A veces ocurre. En algunos colegios lo que hacen es que recogen los celulares antes de iniciar la clase y los En una devuelven al finalizar canastita. la clase. Ujú. Hay estrategias para eso, pero aún sin celulares, que es un elemento externo que puede afectar nuestra comunicación, también hay otros elementos que a veces influyen de manera positiva o negativa, normalmente no tan positiva. Primero, el ambiente. Cuando usted va a hablar con alguien, necesita que el ambiente sea propicio. El Exacto. ambiente laboral, el ambiente en la casa, el ambiente con sus amigos. Y luego que tiene un ambiente propicio, ¿qué es lo que quiere comentar y cómo lo va a comentar? Sí, Y es muy ahí, importante. y ahí arranca un elemento que nuestra idiosincrasia nos afecta mucho. Y es que normalmente no decimos lo que pensamos ni lo que sentimos. Por ejemplo, yo podría preguntarle a Freddy, no por hacerte quedar mal ni nada por el estilo, solamente para que hagamos el ejercicio, Sí, porque sí, yo sí. sé que tú te comunicas de una manera muy positiva y muy buena. Entonces, Freddy, cuéntanos cómo te has sentido durante este día a nivel emocional. ¿Qué fue lo más bonito que te pasó hoy? Pues hoy es un día de descanso porque pues es 1 de mayo y entonces estoy en mi casa, estoy con mi esposa y aquí en la casa descansando, entonces me la pasé bien, me dediqué a limpiar mi carro, mira, coincidencialmente. Ah, mira. Lo lavé, le quité todo el polvo, lo dejé bien bonito para ¿Y que eso mañana y te descansarme. gusta hacer eso? Sí, sí me parece chévere porque uno, no sé, a veces tiene que cambiar de actividades, no siempre está uno en la actividad mental y haciendo cosas y organizando, sino a veces hace una cosa, no sé, que aparece y que era necesario. Mi Ya mamá mañana de... retoma el día porque hay que O trabajar, sea, entonces ya en tengo, resumen, se puso a limpiar el carro. sí, Correcto. Algo que le gustó, algo bonito que le pasó hoy es que pudo limpiar el carro y pudo estar con su familia. sí, Una, dos cosas. Excelente. Correcto. Y eso está ¿Cuánto se muy bien. demoró? Mira, ¿Cuánto se mira, demoró? fue gracioso lo del carro porque mira, comencé ayer por la noche y le lavé la parte de atrás, porque lo lavé en el garaje. Y esta mañana le di la vuelta al carro en el garaje y lo lavé por delante. Nunca había hecho eso. Entonces me pareció como curioso lavarlo en 2 momentos. Entonces Ya, me pareció interesante porque también uno rompe esquemas, ¿no? Generalmente uno saca el carro para un lugar o lo manda a lavar, pues obviamente. Pero no lo lavé por partes. Primero la parte de atrás y luego la parte de adelante.
Y chévere. De, de hecho, mi mamá tiene bueno, nos decía, usted no necesita un psicólogo, usted lo que necesita es lavar la loza o hacer aseo para que pueda pensar sinceramente en lo que está pasando con usted. Y yo creo que mi mamá tenía razón. Uno cuando está en ese tipo de labores, actividades, puede ir haciendo la labor e ir pensando en ciertas cosas. Sí, Eso, fíjate una cosa que pasó graciosa. Ayer tuvimos un encuentro en una universidad y hablaban de los mindfulness y Mm, decían que uno tenía que concentrarse efectivamente en la actividad que hacía, porque exacto. regularmente pasa eso, que uno está en una cosa pero está pensando en otra. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, oye, hice el ejercicio perfecto, me dediqué a lavar el carro, solamente y pensé solamente en limpiarlo, en lavarlo, me dediqué a eso. Y aprendí oye, excelente. ayer, chévere. otra cosa que desconecta también es estos nombres tan raros que les ponen a las cosas. Ajá, sí, sí. ¿Cómo? Mindfulness, Es, mindfulness. hay otra que es como una bandeja, ¿cómo se llama? El, la bandeja de ni sé cuánto. Los creativos tienen ese tipo de nombres que para mí, en vez de llamar la atención, me desconectan. Porque Sí, resulta que yo digo, ay, pero ¿qué será esto tan interesante? Un nombre rarísimo, ha de ser algo maravilloso, perfecto, pero es algo que no es más que el agua hervida, ¿no? Digo yo agua hervida porque eso simplemente es concentrarse en las cosas que tienes que hacer para buscar el bienestar. Pero Claro, solamente el eso. asunto es que utilizamos en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, utilizamos muchos anglicismos, sí. muchos términos extranjeros, Títulos eh, vendedores. a veces por temas sociales y a veces por otras circunstancias, por asuntos laborales, que es el lenguaje técnico en el que se utiliza en el tipo de trabajo y nos empezamos a apropiar de esos términos y empezamos a utilizarlos ya con las demás personas y ya se vuelve una rutina y empieza eso a cundir por toda parte y cuando uno se da cuenta, uno escucha esos términos Ujú. en conversaciones casuales. Sí, Entonces, y a veces, y no siempre, las personas entienden esos términos, como lo decía Nadia. A veces uno escucha algunos términos que uno dice, ¿qué querrá decir? Y lo que decía, Yo, como decía Nadia, puede ser agua hervida. sí, claro. yo me Aquí quedo es, callada. aquí es concentrarse uno ya y hacer las cosas Sí, así, concentrarse. exacto. Yo me quedo callada porque yo no sé y de pronto voy a decir algo descabellado y eso no es. Entonces me quedo callado, me desconecto. ¿Ya? Claro. Oiga, pero ¿sabe Y- qué otra cosa desconecta también? Cuando aquí yo estaba investigando, pues, ¿no? Y uno de los sentimientos que desconecta, mire que es algo contradictorio, uno de los sentimientos que desconecta también es el amor, el sentimiento de gusto. Porque, por ejemplo, y yo decía, pero ¿cómo va a desconectar el amor? Porque, por ejemplo, si alguien, cuando un chico y una chica o un chico le gusta a una chica, no se atreve a hablarle, más bien se aísla un poco, se aleja un poco. ¿Por qué? Porque siente algo por esa chica, por esa persona y se aleja. ¿Ya? Son sentimientos que a veces desconectan, lo aíslan al chico, hasta que haya algo que lo empuje a arriesgarse, se desconecta. El amor desconecta a veces. No, también pasa que uno se cuadra, como decimos aquí en Colombia, se cuadra con alguien y entonces es el centro y ya no hay nadie más, Y te solo se necesita una desconectas del persona resto. y se desconecta el Exacto. resto y ya está en función de esa persona solamente. Sí, sí, eso también, el amor desconecta, es uno Sí, de claro. los sentimientos, El Y cortejo. el el cortejo. cortejo. Ajá. Sí, realmente a nivel general, yo no sé si ustedes habrán tenido, y seguramente es posible que hayan tenido cursos de cómo enamorar a las personas o cómo comunicarse con las personas, pero casi nadie ha tenido esa experiencia. No, Entonces, ante esa falta de conocimiento, esa falta, entonces aparece Hollywood. Y entonces todo lo que hacemos lo basamos en las películas que vemos y que se vuelven famosas y entonces uno dice, yo la miré y ella me miró
Y así fue que empezaron papá y mamá y cosas por el estilo, pero Sí, realmente no es que No uno, es el así, cortejo, la comunicación es vital en el cortejo, porque es así cuando es. uno conoce a las personas y ahí viene otra desconexión. ujú, Yo he visto muchas parejas que de novios son muy lindos y apenas se casan, eso ya se armó. dañó la Era una cosa. relación. Y a Sí. veces uno dice, ¿qué pasó? Y es Ajá. sencillamente porque la comunicación o las cosas que ocurrieron en el cortejo no estuvieron bien llevadas. Te doy un ejemplo. Cuando uno está en el cortejo, hay varias cosas que uno sí o sí tiene que hacer. Si uno está planeando vivir con una persona el resto de su vida, uno tiene que saber varias cosas de ella. Pero hablemos de una, ir de compras con la pareja. Ujú. No Ir me de haga compras con reír. la pareja es la cosa más que más hace que uno descubra detalles de la personalidad de la persona con la que se No está. me haga reír de eso. Pero quiero decirle que sí. Por Ujú. ejemplo, cuando uno va con una persona y se da cuenta que esa persona busca todas las promociones y que no compra si no está en promoción, es un tipo de persona. Pero Que hay otras sí. personas que buscan marca, que buscan, unas que buscan precio, otras que buscan Ah, marca, otras que buscan determinadas cosas. Allí uno puede saber con qué tipo de persona está relacionándose. Ujú. Y eso mire, es eso no lo parte del había cortejo. visto. Eso yo no lo Pero es muy había Mira, visto. importante. a mí me pasa algo con mi esposa y es interesante. Ella va a comprar algo, lo mira, ni se lo mide. Dice, eso me queda bien y se lo lleva. Ya. Sí, Mi bueno, esposa, por el contrario, tiene que medirse todas las ¿Ves? prendas varias veces y hace un recorrido y siempre regresa a la primera prenda y compra la primera prenda que se Sí, midió. no, no, mi esposa es muy práctica. Ella dice, quiero comprarme una chaqueta de este, la lleva en la cabeza, la mira, ni se la mira. A veces le ha tocado regresar a cambiarla por la talla, pero no se la mide, no le gusta medirse. Entonces ya sé que cuando vamos a comprar cosas con ella, eso es rápido. Ok, no, eso mire, es. que mi esposo, en cambio, si no se casaba conmigo, no se casaba con nadie, porque él, desde que empezamos a salir, fue tal cual como hasta ahora. O sea, él se Ok. mostró tal cual como hasta ahora es. Es más, cuando vamos a comprar, él nunca entra conmigo, porque él quiere ya todo rápido. Yo no, yo tengo que comparar los precios. Por Lisa. ejemplo, si el arroz está tal, el arroz está a un precio esta marca, pero tiene tantos kilogramos, y la otra está a este precio, pero tiene más kilogramos, pero está más bajo, mejor me llevo la otra. Entonces yo busco, comparo, y hasta eso pues me demoro un poquito, pero me ahorro el dinero. Se desespera. No, 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 yo no voy. Entonces, si no se casaba conmigo, mire, no se casaba con nadie. Mira, mira lo interesante que es solamente en ese pequeño puntico, que es una pequeña parte de una relación, es definitiva para el resto de la vida. Así es. Eh, Por ejemplo, al inicio de los matrimonios, normalmente, en nuestra época, uno arrancaba casi en rines, o sea, casi sin nada de dinero, y empezaba uno de cero y arrancaba. Así Y es. recuerdo una estrategia que tomamos porque había personas que se sentían muy incómodas porque llegaban a la caja a pagar, a hacer el pago y a veces no les alcanzaba el dinero. No, y yo en la Entonces, caja me acuerdo de que tenía que comprar algo, y en la caja corro a cogerla, y eso es lo que más le da coraje a mi esposo, porque pero es ese también típico. es un elemento importante para tenerlo en cuenta. La lista de elementos. Pero recuerdo mucho que una estrategia que empezamos a utilizar cuando nos casamos fue llegar a la caja y decirle a la persona que nos estaba Avíseme. atendiendo, cuando llegue a tal cantidad, Me avisa. grite. Y empezamos a colocar las cosas en prioridad por las cosas que más Sí, necesitábamos y así tan. Y entonces cuando ella gritaba decíamos, bueno, ya no podemos llevar estas otras cosas. sí, sí, sí. Ujú. Eso se convirtió en todo un juego en nuestra familia cuando íbamos a hacer mercado. Entonces era muy agradable hacer mercado y ambos sabíamos
el presupuesto, sabíamos cuánto podíamos tener, qué necesitábamos y cosas por el estilo. Eso es parte de la comunicación, eso es Claro. parte de que Mm. ambas personas estén de acuerdo. Estar Y por eso te conectados. decía, es muy importante en el cortejo y en todas las comunicaciones saber cómo piensa la otra persona para saber si yo estoy dispuesto a aceptar ese tipo de comunicación o no. Hay personas que nos ayudan en nuestra comunicación, hay cosas que nos ayudan y hay cosas que nos desconectan. Ujú. Entonces, pues una de las cosas que nos puede conectar es conocer al interlocutor, saber cómo piensa nuestro interlocutor y qué queremos lograr con esa experiencia de la comunicación. Yo siempre digo que cada vez que uno tiene contacto con una persona es una gran oportunidad. Una gran Ujú. oportunidad que muchísimas veces, casi el 90%, las desaprovechamos. Pero son oportunidades. Cada vez que tenemos contacto con alguien, podemos aprender y podemos fortalecer o ser fortalecidos. Porque Claro que Miguel, muchas ¿cómo, veces, cómo explicas, por ejemplo, que uno tenga feeling con una persona que uno nunca ha conocido? sí. Llega, se conocen y ¡pum! Se van y trabajan juntos y hacen cosas juntos, por ejemplo, ¿no? Eso también se bueno, da yo con... sé que a ustedes les pasa eso conmigo, a todas las personas les pasa eso. Pero por supuesto, ¿por qué cree que le dijimos para la Porque, entrevista? claro, ¿a qué atribuyes eso, por ejemplo? Yo con Bueno, Nadia, no sé. con Nadia, por ejemplo, nos conocemos poco, pero en el trabajo funcionamos y nos estamos conociendo a medida que vamos encontrando cosas. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver mucho con la disposición Ujú. que tienen las personas para actuar. Hay personas que se muestran recelosas y hay Ujú. personas que se muestran muy abiertas a cualquier cosa. Yo recuerdo cuando conocí a Freddy y yo estaba apenas arrancando también en la fundación aquí en Colombia, lo primero que hice fue empezar a saludar a todas las personas. Y Ujú. eso es algo fundamental para romper el hielo. El saludar, el recordar el nombre, el Claro. sonreír, el mirar a los ojos. Eso ayuda muchísimo para que haya una conexión con las personas, para que haya Ujú. ese sentimiento de conexión con las demás personas. Pero es un trabajo. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, les poníamos una tarea. Vamos a ir a esta reunión y tu tarea es cuando regresemos a casa decirnos el nombre de todas las personas que asistieron a esa reunión. Y ellos llegaban y empezaban a averiguar, por supuesto, tenía que haber algún tipo de premio o algo así. Y ellos hacían su tarea al pie de la letra y eso creó en ellos el deseo de conocer a las personas que les rodean. Y eso es importante. Saber también que no estamos solos y que necesitamos de las personas que nos rodean y por eso debemos comunicarnos lo mejor que podamos con las personas que están a nuestro alrededor. No Yo, sé si eso responde a tu mm, pregunta, Freddy. No, no, claro, claro. No, yo sí, yo, recuerdo cuando te conocí, efectivamente hiciste eso. Y comienzas a preguntarle a la gente cómo está, qué actitud tiene, cómo claro, llegó. Y eso, claro, sí. rompe el hielo y uno también comienza como en la misma Mm. tónica a Y conversar. bueno, y uno tiene que lanzarse porque, o sea, cuando yo empecé con la fundación, yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y Ujú. me puse a pensar, ya, ¿para dónde agarro? ¿Por dónde empiezo? Y de repente apareció este señor y me dijo, Nadia, ¿puedo conversar contigo? Sí, claro, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Ay, dije yo, Diosito, alguien me mandó a alguien aquí. Pero mira, hemos hecho muchas cosas, hemos trabajado juntos, y yo me considero una persona súper intensa. O sea, yo estoy ahí. Tengo que terminar algo, cuando lo empiezo, agarro camino y parezco de esos carretas, viejas que se van de largo y nadie las detiene y soy intensa. Entonces, yo no sé si Freddy ha notado que a veces soy tan intensa, pero a mí no me dice nada. Entonces, pero no sé si para él esté bien o sea, que no lo nota o él trabaja, a él le gusta también trabajar así, de esa manera. A mí me gusta trabajar así, me gusta empezar algo y terminarlo.
conectarme con ese algo y ya me desconecto cuando está terminado. Y mi comunicación pues tiene que ser continua. Por ejemplo, hago el enlace y eso tiene que seguir el hilo y tiene que terminar con una conclusión y tenemos que cerrar con algo. O sea, lo mío es estructuradamente, ¿no? Y si no es así, siento como que está mal hecho. Entonces, yo pienso que eso a veces también desconecta la comunicación, porque hay muchas personas como mi esposo que me dice, pero por Dios, no sea tan intensa. Estamos domingo, no esté mandando mensajes que la gente está descansando. Y yo ya, pero me pican los dedos por mandar el mensaje o por mandar el archivo el domingo. Y a veces eso sí desconecta, desconecta la comunicación, porque sí han habido personas que me han bloqueado por ser tan fastidiosa. Y lo digo, pues sinceramente, mil disculpas, pero es que así nací, no sé, así me he hecho. Pero eso sí desconecta, Miguel. Yo creo que en el trabajo, hacer eso, ser tan intensa, desconecta la comunicación. Al contrario, que debería conectarnos más porque es una persona bien responsable, que hace sus cosas, más bien la desconecta del resto porque hostiga, molesta, fastidia, ¿o no? Pues yo primero esperaría la respuesta de Freddy. Freddy, ¿qué opinas tú de lo que dice Nadia? Pues yo tengo una particularidad, es que me acomodo fácilmente a las circunstancias y no me estreso, me tranquiliza. Y algo que me gusta es cuando la gente es organizada, yo le sigo el camino que ella propone. Y creo que con nadie hemos hecho eso y pues yo también soy como Ah, estricto y también en algunas partes con tranquilidad. gracias, gracias a Dios. ¿Sí? Bueno, No, yo tengo ahí un comentario y es que Freddy es docente. Y al, Claro. y al trabajar en la docencia, uno desarrolla una serie de habilidades de comunicación, de paciencia, así es, de intentar entender al otro, ponerse en los zapatos del otro cuando poner. viene. ¿Eran estudiantes de bachillerato o primaria? Yo he tenido de todo, de kinder a 11. Entonces uno, Ok. Ser Cuando uno empático, ¿no? tiene exactamente, cuando uno tiene comunicación con personas, con los niños es muy, muy rico y muy suave y muy fácil comunicarse porque los niños no tienen filtro. Pero cuando uno se comunica con un adolescente, eso es otro tema. Ay, ujú, Y hay personas que se quedan en la adolescencia complicada y otros la superan. Pero hay personas que les cuesta mucho dar información. Por eso ujú, normalmente la comunicación nosotros la basamos no tanto en afirmaciones, sino en preguntas y respuestas. Y hay personas que no responden o no quieren responder o responden cualquier cosa porque la pregunta tampoco fue la más indicada, que es otro de los elementos de las desconexiones. A ujú. veces hacemos preguntas que no van a resolver o no van a dar mayor información. Por ejemplo, nosotros normalmente llegamos donde el médico y el médico nos pregunta, ¿cómo estás? Y uno le dice, bien. Historia médica, todo está funcionando muy bien. Y eso no es verdad. Porque si va al Posiblemente sea médico no verdad. está bien. Claro, entonces viene el asunto. El, si a uno llega donde un médico, debería llegar con toda una lista de cosas, con todo ¿cómo se llama eso? Cuando llevas día a Bitácora. día, se llama una bitácora bitácora. de lo Ujú. que ha pasado a lo largo desde la última cita hasta la actual. Y la pregunta que uno debería decirle es, doctor, ¿en qué sentido? ¿Quiere que le hable de mis emociones, de mi estado físico, del ejercicio, de las dificultades que tengo para pasar la comida? ¿O de qué quiere que le hable? Pero normalmente nosotros no hacemos eso, o porque la pregunta fue muy amplia, ¿cómo estás? O porque no nos interesa dar información sobre esa Claro. pregunta que nos Ujú. hicieron. Entonces es algo que necesitamos aprender a manejar. Por Concretar. ejemplo, exactamente. La pregunta que yo le hice a Freddy fue justamente esa. ¿Qué fue lo más importante o lo más bonito que te pasó hoy?
Quiero que él enfoque en su mente o quería que él enfocara en su mente algo positivo que le hubiera pasado en su día y ya sabemos algo más acerca de Freddy. Lavó su Primero, que tiene carro. un auto. Segundo, está casado. Tercero, que hizo una nueva experiencia que fue lavar su auto en dos secciones, en dos etapas, y que le pareció muy interesante. Hemos obtenido una serie de información que para nosotros es valiosa y que podemos y que nos da una imagen mayor de la persona con la que estamos tratando. Pero a veces no nos damos esa oportunidad. Hacemos preguntas que se responden con un sí o un no. A nuestros adolescentes no podemos hacer ese tipo de preguntas. Nos toca, No, yo recuerdo mucho a mi esposa con uno de mis hijos o con mis hijos. Ella empezaba a preguntar cuál fue la ruta de transporte que tomaste, a qué hora llegaste, qué hiciste en el descanso, qué pasó con tal clase, cómo te fue con tal evaluación, cuál fue la pregunta más difícil. Hacía una serie de preguntas que que nada que parecían ver. Ujú. no, no, al contrario, una serie de preguntas que no se podían responder con un sí o un no, y Ah, está entonces cuestionando. sabía al pie de la letra el estado de ánimo y de las situaciones por las que estaban pasando nuestros hijos. Eso es lo que buscamos, una comunicación Ujú. clara, Pero, precisa, sincera. pero Miguel, si usted le preguntaba a Freddy que cómo te fue hoy día, cómo fue tu día de hoy, bonito, Claro, punto. Ahí, por ahí, eso ahí la se pregunta. desconecta. Claro, por Pero eso la pregunta tiene que ser más exacta. ¿Qué fue lo más bonito que te pasó hoy? Ah, entonces eso ya, hace que tenga que uno que pensar y hacer algo por el estilo. Entonces, iniciar la ahorita, conversación. Yo también tengo una particularidad y es que no me quedo callado. Ay, Y sí, ahí me prueban en algunas cosas y entonces empiezo a pensar y a decir cosas al respecto. Entonces, eso ha pasado con nadie. Entonces ella propone y pues uno también propone. Y hablamos del claro, tema y conversamos. Y entonces, claro, porque si uno se desconecta y dice, no tiene ninguna idea, pues hasta ahí llegó. exacto. Ahí, Pero ahí cuando se cuadramos, por corta. ejemplo, claro, cuando ahí se, cuadramos el gym cerebral, pum, aparecen las ideas. Mira, hagamos esto y ya propone y tengo un disco y tengo una canción y tengo el video. Claro. Pues claro, no, se Pero une si a eso uno y se queda ahí esperando, ¿y qué hacemos? claro. No, pues, claro, ahorita Nadia hace un rato, y voy a retomar algo que dijo Nadia, la comunicación tiene que estar afectada por sentimientos de amor. Ujú, Y eso es interés. ujú, Cuando tú lanzas una pregunta y sientes que la persona que está frente a ti se interesa en lo que estás pensando, en lo que estás preguntando, va a hablar de una manera amplia, clara, precisa ujú, y va a mostrar un interés genuino en las cosas que se están haciendo. Por ujú. ejemplo, yo digo que las personas que tenemos nuestra condición de Parkinson somos bastante abiertas en la comunicación, la mayoría. Otros, Sí, por el contrario, digamos que no encuentran ese espacio y nosotros debemos darles, propiciar el que las personas puedan ujú, compartir sus sentimientos con relación a este diagnóstico de Parkinson y cómo lo están viviendo. Porque cuando escuchamos las respuestas de las personas, empezamos a entender cómo podemos ayudarlas o cómo ellos nos pueden enseñar cada día algo nuevo. Cuando no lo ujú. hacemos, entonces creamos una desconexión. ujú. Este, Nadia. Miguel, yo quería hacer una pregunta. Cuando influye el odio o la tristeza o el enojo en la comunicación, ¿es viable reconectarla? ¿Se podría reconectarla? Por ejemplo, si qué sé yo, si yo traté mal a mi hijo o a mi hermano, este, fue en un momento de un sentimiento de odio, de ira, que me manejó, me hizo comportarme de esa manera y decir cosas a veces visceralmente que no se sienten realmente, pero que desconectan la comunicación con la otra persona. ¿Por qué? Porque se aisló, porque se retiró, porque nos disgustamos, nos peleamos y ya se acabó todo. Este,
¿Qué camino se debería de seguir para reconectar esa comunicación? ¿Ya queda fracturada? ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que sí se puede reconectar cuando influye el Miren, odio? las comunicaciones, sobre todo entre cuando dicen que somos una gran familia, es porque todos estamos peleando todo el tiempo. Así es. Diría mi mamá. Dice, ah, somos una gran familia. Cuando alguien dice somos una gran familia, eso quiere decir que todos estamos en pelea todo el tiempo. Ujú, Y puede que suene un poco gracioso, pero es así, porque a veces en las familias es donde podemos mostrar nuestros sentimientos de manera clara, sin ningún tapujo, y entonces nuestros hijos a veces nos cuestionan y a veces si hay contradicciones hay enojo y cuando hay enojo se dicen cosas que no se quieren decir y ujú. cosas por el estilo. Ahí influye nuevamente el amor, pero aparece un elemento nuevo que es la resiliencia, que es un Ujú. término que ahora todo el mundo está utilizando y es si nos caemos, nos levantamos y volvemos a ir más adelante y seguir con nuestras labores. Y Estamos famosos. realmente, sí, y de hecho es muy importante que nosotros aprendamos que uno de los elementos principales en nuestra vida es el aprender a pedir perdón y a perdonar. Sí, es Eso cierto. ayuda muchísimo para que la comunicación sea mejor. Ujú. No hay nada que acerque más que pedirle a una persona que disculpe a uno cuando uno reconoce un error en la Ujú. comunicación, Yo digo que algo es que como una brujita, como una de esas pegatina, como una silicona que pega la desconexión allí, ¿no? El pedir perdón, el pedir perdón, pero también el perdonar. el perdonar. Porque Sí, está de claro. las dos formas. Y no solamente perdonar al otro, sino perdonarse a uno mismo. Porque uno muchas veces uno dice, ay, otra vez cometí el mismo error, ay, qué tonto que he sido, ay, que uno a veces se latiga mucho. Pero ahí entra el que uno reconozca también, que uno, primero no hay perfección en esta tierra, pero uno puede esforzarse por hacer las cosas mejor. Entonces, eh, el poder buscar estrategias en momentos de ira o de cómo comunicarme cuando estoy de mal genio, que muchas veces es decir, y me ha ocurrido, decir, ¿sabes qué? En este momento no estoy No con el quiero hablar. ánimo de hablar de Ujú. este tema. Hablemos, dame 10 minutos para desahogarme y ya regreso y No, hablamos del tema. Porque Porque a no se veces piensa es bien. un tema, lo que tú dices, las emociones nos interfieren mucho en nuestra comunicación cuando son emociones que pueden llegar a ser álgidas o duras o negativas, llamémoslo así, aunque todas las emociones realmente son positivas. O sea, Sí, todas las cosas que nos pasan son positivas porque nos ayudan a hacer mucha cosa. Por ejemplo, cuando te sientes en peligro, aparentemente podría ser un miedo el que puedes llegar a sentir, pero ese miedo es bueno porque te ayuda a a sobrevivir. detener, claro. Entonces, entonces las emociones realmente no es que haya Y, emociones negativas, ujú, sino que y necesitamos positiva. aprender a reconocerlas para utilizarlas de manera adecuada. Y yo tengo mire, una consigna a ver, sigue. No espérame. sigue, Yo, Freddy. yo tengo una consigna con mi esposa, es no acostarnos de mal genio. O sea, ocurren cosas en el día y antes de acostarnos tenemos que hablar y solucionarlo, así no del todo, pero por lo menos hablar de la situación. Ay, Y no, ahí estoy yo de acuerdo no. con Miguel en aceptar que uno se equivoca y yo que cuando uno lo acepta y lo dice de corazón, la gente lo entiende de esa manera y rompe Yo uno me la viro. distancia. Yo le doy la espalda y hasta que no me Ah, pase el coraje, no le hablo. Mm. ahora entiendo por qué es que mi esposa se acuesta tan tarde. Oiga, Sí, Miguel, ¿sabes? hemos pasado mire, para la desconexión comunicativa hemos tratado del amor, por muchos sentimientos hemos pasado, hemos recorrido muchos sentimientos que tienen que ver con la descomunicación, con la desconexión comunicativa, el amor, el odio, pero no hemos hablado de la vergüenza.
la vergüenza también desconecta, porque a veces uno dice, no, no quiero hablar con esta persona porque me da vergüenza. De pronto es una persona muy instruida y yo qué voy a decir y yo qué voy a hablar. Eso también desconecta, ¿no crees? Sí, hace un rato estabas hablando acerca de cuando uno se va a comunicar con una persona y se aleja de ella porque no se siente cómodo, sobre todo Ah, cuando estábamos hablando del cortejo. Pero ocurre en todas las situaciones. Allí hay una herramienta que es muy buena y que funciona muy bien, pero que puede funcionar para bien o para mal. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú estás, yo Miguel Ángel estoy hablando con Nadia y le digo, bueno, Nadia, quiero conversar contigo, pero hay tres elementos que quiero que haya en esta conversación. Uno, no me juzgues por las cosas que te voy a decir. Permíteme expresar lo que hay en mi corazón o lo que hay en mis pensamientos, pero no me juzgues y yo no te juzgaré por las respuestas que me des. Si hay alguna cosa que te molesta, dímelo y sencillamente llegamos allí, pero seguimos siendo amigos. Cuando uno pone normas o reglas o límites dentro de la comunicación, es mucho más fácil. Ahora, cuando uno está hablando con una persona que uno siente que es más instruida que uno, al contrario de sentir vergüenza, es una gran oportunidad. oportunidad para aprender, claro. Claro, Claro, y aprender, además aprender, porque no hay ninguna expresión o ninguna aseveración que sea tonta. Lo que Ujú. pasa es que debemos aprovechar que uno a veces dice, uy, sí, es que si hablo de pronto me equivoco o es muy tonto lo que estoy diciendo. Y entonces uno puede buscar el dar o pedir esos límites dentro de la comunicación con una persona que uno considera que es más instruida, decirle, mira, voy a hacer un comentario, no estoy seguro si es acertado o no, y Mira, me gustaría saber mm, cómo lo puedo manejar. Entonces, cuando uno hace ese comentario, ya la persona está esperando cualquier cosa. Una claro. cosa que puede ser muy acertada o al contrario, pero ya como uno le dijo mm, que lo que uno va a decir no sabe si está bien o está mal, ya uno ha entrado ok. en un espacio de control, de tranquilidad o en un lugar neutro donde puede expresar lo que quiera y ya lo que resulte de esa comunicación o los resultados siempre serán positivos y no habrá vergüenza. Es la manera en que uno puede acabar con la vergüenza. Freddy, si no me voy de Yo también largo, creo que no tomarse nada personal, sí, ¿verdad? no tomarse nada personal, o sea, creo que hay discusiones donde uno también puede estar involucrado y no afectarse y continuar y charlar y ya. Ok. También, Yo también tengo una dejarlo experiencia con pasar. mis tíos, por ejemplo, con mis tíos que trabajamos en el teatro y teníamos discusiones duras, ¿sí? De trabajo y eso, pero en la comida estaban bien. Entonces, no revolver las cosas, creo que también eso es importante el aceptar y el asumirlas con tranquilidad. Si no me tomo nada personal, pues son situaciones que puedo manejar. La ansiedad y la Déjenme inseguridad. comparto, déjenme comparto con ustedes lo que dijo un líder A ver, eclesiástico hace un tiempo. Dijo, Ándale. hay algo mágico en las palabras que se usan en la forma apropiada. Algunas personas las usan con exactitud, mientras que otros las usan de manera descuidada. Las palabras son un medio de comunicación y las que son incorrectas dan la impresión equivocada, resultando en peleas y malentendidos. Las palabras son la base de nuestra vida y los instrumentos de nuestros negocios, de nuestra expresión de afecto y de los registros que llevamos de nuestro progreso. Las palabras hacen latir el corazón con fuerza y provocan que las lágrimas fluyan de compasión. Las palabras pueden ser sinceras o hipócritas. Muchos de nosotros carecemos de un buen vocabulario y en consecuencia somos torpes al hablar. Mm. Esa cita me gusta mucho
porque habla acerca de la importancia que tiene para nosotros las palabras. Mm, Lo importante que es para nosotros enriquecer nuestro léxico para buscar las palabras más exactas. Lastimosamente, cuando uno tiene una condición como la nuestra, a veces algunos pacientes empezamos a perder, a olvidar palabras que utilizábamos anteriormente y Ujú. que eran muy fáciles de encontrar, pero ya se le empiezan a olvidar ciertas palabras. sí, Yo creo que también ocurre por muchos motivos. Pero es importante, por eso es tan importante la lectura y el estar compartiendo o adquiriendo nuevos conocimientos. Primero, porque nos ayuda en nuestro estado de salud. Y segundo, porque nos permite aportar más a las personas con las que interactuamos, con las que nos comunicamos. ¿Qué ibas a mm. decir, Nadia? Discúlpame. Sí, yo digo que sí, la palabra tiene poder. Sí, claro, las La palabras palabra tienen poder. tienen poder. Y Ujú. Miguelito, para ya ir cortando un poquito, porque si no nos vamos de largo, porque yo quisiera irme de largo y hacer otro programa con usted, porque está súper entretenido, y casi no he dejado hablar a nadie, pero, pero eso demuestra que ha sido una buena comunicación, Miguel. Una comunicación conectada, no una desconexión comunicativa. Miguel, una frase que usted recuerde, que usted quiera compartir con nuestros amigos internautas y con conexiones y con nosotros. Wow. Eh, bueno, yo estaba pensando, qué pena, no es una frase, sino una idea. No Estaba importa. pensando que una de las desconexiones principales resulta en algo que se llama el chisme. Y Ay, es sí. una de las más grandes y poderosas desconexiones en nuestra sociedad es no tener certeza de la información que estamos adquiriendo y que compartimos con los demás. Entonces, antes de compartir una información, estemos seguros que es veraz, que es real y que apoya a las demás Ah, personas. Si hay algo que perjudique o sintamos que va a agredir, no lo compartamos hasta no no, estar seguros que es real. pero la típica que dicen, Yo he escuchado, he Sí, oído", Ujú. pero ni así lo hayan oído. Tiene que claro, verificarse. hasta que no estemos seguros de que la información, no comparta nada que no esté seguro, y Exacto, quizá esta sería la frase, no comparta nada que no esté seguro que sea real y es verdad. verdad, es verdad. Que no desconecte la Mm. comunicación. Freddy, Una frasecita, no sé, no sé, comentemos por que ejemplo, puede ser, no sé, para la desconexión, como siempre estar contextualizado, me parece que es sí, importantísimo. no. Si no estar en Eh, el tema para no generar como desconexiones y hacerlo con tranquilidad, yo creo que eso también es importante. Yo ya he perdido sí, un poco la vergüenza, ya puedo decir las cosas con tranquilidad y con frescura. Y creo que exactamente. trato de ser acertado y estar en el contexto. Yo creo que eso es importante. Eh, Eso he dicho. yo creo que conectar es importante. Ujú, Conectar, la conexión puede ser de mil maneras, con palabras, con miradas, con una sonrisa, como usted decía, con un ujú, gesto amable. Con todo eso podemos conectar y comenzar una buena comunicación, tener una buena comunicación. Y pues eso es lo que nosotros con la condición de Parkinson siempre añoramos, que se conecten con nosotros y que no se ujú, desconecten, que vivan nuestras experiencias, que nos dejen compartirlas con las personas que no tienen la condición para que aprendan un poco más de nosotros y de lo agradecidos que podemos ser y de lo conectados que podemos estar, ujú, y con la ayuda más que nada, ¿no? Con el ofrecer esa ayuda que tanto las personas necesitan. Y pues con esto nos vamos porque ya se nos acabó el tiempo, pero pues ha sido un gusto grandísimo, Miguel, tenerlo con nosotros. Ha sido muy,
muy amena la conversación, una conversación muy agradable, de amigos. Lo siento como un amigo de la casa ya y espero que no Gracias. nos deje, que nos acompañe siempre en los jeans cerebrales, en conexiones, como coanimador también, de pronto pues algún invitado, también usted entre como animador, porque Freddy empezó como invitado y ahorita ya ya me va a quitar el puesto. Uno va ascendiendo. Uno va ascendiendo, sí. Claro, claro. Pues muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartir no solamente nuestro diagnóstico, que es de hecho es una oportunidad, sino también estos momentos que nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a progresar en nuestra vida en esta tierra. Claro. Analizar este tipo de cosas es importante. Pues Freddy, nada, un Miguel. gusto. No, pues nada, Miguel, gracias. Creo que en reencontrarnos porque estabas un poco perdido en tus cosas y reencontrarnos siempre será un grato encuentro y pues tenerlo con nosotros aquí en Conexión pues fue muy grato y pues que se repita. Creo que hay muchos lugares donde podemos estar. Sí, Creo que tú tienes la tranquilidad y la elocuencia para estar con nosotros en otros eventos y pues nada, gracias por estar aquí y decir lo que dijiste fue muy interesante y aprendimos de ti muchas cosas interesantes. tiene un Gracias, poder Miguel. de analizar las situaciones y las cosas y de forma tan clara, ¿no? Precisa. Ujú. Eso, Sí, Muchas eso, gracias. eso me Yo llama no yo creo que mucho la siempre he sea dicho del atención. todo eso cierto, pero gracias. siempre he dicho que algo que tiene Miguel es que está contextualizado y lo dice de la mejor manera. Y exacto, Exacto, de la ¿no? mejor manera. Busca la manera perfecta para decirlo y eso es valiosísimo. Entonces Y, yo eso me quedo tranquilo. Y y un gusto. sabes que se nos escapó esa Sí, comunicación que existe, que se van por las ramas, por alrededor y no concretan. Esa sí, no. comunicación nos faltó analizar. Pero para un próximo programa, Miguel, lo comprometemos. Claro que sí, será un placer. Bueno, bueno, pues internautas, muchísimas gracias por tenernos con ustedes en sus hogares. Los esperamos para un próximo martes a las 7 de la noche por Conexiones S y People TV. Y por favor no se olviden aplastar la campanita para que se suscriban a nuestro canal y puedan tener todas las comunicaciones y conexiones de nuestro programa. Gracias Miguel, gracias Freddy. Nos vemos en un próximo programa. Un beso. Gracias. Hasta Gracias pronto. a los cibernautas y que estén bien. Buenas noches. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones SEC y People TV. No te lo pierdas. En Guchis, creemos que cada rincón de tu casa merece un toque especial. Ofrecemos nuestra pasión por brindarte artículos únicos que transforman tus espacios en lugares acogedores y llenos de estilo. Desde elegantes manteles,
servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes gucci.es, donde cada detalle cuenta.